Me encanta compartir la palabra y el pastor me pidió que hablara de cultura del reino, ¿no? Cultura del reino. Creo que es un tema que he hablado suficiente y sobre todo los días miércoles, que he enseñado mucho acerca de que solamente hay dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Amén. Estamos todos en la misma página en esto. ¿Y pertenecemos a un reino o pertenecemos a otro reino? O somos luz o somos tinieblas. Amén. No podemos ser grises. No podemos ser grises. Entonces, hay un versículo que justo Cristian compartió cuando estaba orando y habló acerca de Mateo capítulo 6, versículo 33, y lo busqué en esta versión que me gusta de la Pasión, y es el clásico versículo que siempre aprendemos, es buscad el reino de Dios, amén, y su justicia, dice, y todo lo demás añadido será. Es interesante porque en este pasaje Jesús estaba hablando en el sermón del monte, ¿no? Él se había juntado, llegó una multitud y él le estaba enseñando a la multitud los principios del reino. El pueblo judío tenía años esperando un rey de la línea de David que viniera y que estableciera, que corriera a los romanos, y se quedaron esperando, porque esperando algo físico no pudieron percibir el reino espiritual que era Jesucristo, que estaba allí enseñando, ¿no? Y lo que Jesús le estaba hablando en ese momento era acerca de la afán y la ansiedad, ¿no? De esto de que preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, qué nos vamos a poner. Y Jesús les estaba enseñando y estaba diciéndole, tranquilos, la clave para que usted pueda ser prosperado es que usted busque el reino de Dios y la justicia de Dios. Y esta versión dice, así que sobre todo, me encanta cómo esta versión lo pone, busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas menos importantes te serán dadas en abundancia. ¿Qué eran las cosas menos importantes? Las preocupaciones. ¿En qué me voy a poner? ¿En qué voy a comer? ¿En qué me voy a vestir? Generalmente nosotros tenemos la tendencia de buscar los menos importantes y después dejamos para después lo más importante. Pero lo que Jesús estaba enseñando allí era a establecer lo importante primero. Amén. Entonces, hemos hablado bastante de lo que es cultura del reino, y cuando uno busca la definición de cultura, ¿no? Porque para que entendamos lo que es reino, tenemos también que entender cómo interactuar en reino. La cultura dice que es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, normas, comportamientos. Miren cuántas palabras que hay aquí, ¿no? Que todo lo que implica cultura. Cultura tiene que ver con lo que creo, con los cuales son mis valores, esas cosas que son innegociables en nuestras vidas. Por ejemplo, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras normas, nuestro comportamiento, cuáles son las expresiones artísticas, porque también la cultura tiene las expresiones artísticas. Y es importante que nosotros entendamos todo esto porque cuando nosotros queremos hablar de cultura del reino, tenemos que entender que el reino de Dios tiene todas estas cosas. El reino de Dios tiene valores, creencias, tiene comportamiento, aún expresiones artísticas, porque ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hablamos en lengua? ¿Por qué danzamos? Porque es parte de la cultura del reino de Dios, porque lo encontramos en la palabra, de etapa a etapa, encontramos que el reino de Dios tiene su expresión, el reino de Dios tiene su lenguaje, el reino de Dios tiene, ¿no?, sus valores, sus normas, y eso es lo que Jesús estaba tratando de transmitirle, ¿no? Dice que tiene que ver con estas las expresiones artísticas, por eso yo soy muy expresiva, a mí me encanta, yo disfruto esto de cantar y danzar, porque es lo que la Escritura me enseña.
¿no? La escritura no vemos un Dios aburrido, de barba larga, ¿no? Hay algunas religiones que ni siquiera está prohibido hasta levantar las manos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que dentro de la palabra de Dios encontramos que esto de adorar a Dios viene acompañado con la danza, con el levantar las manos. Pablo dice que hay cuando ustedes se reúnen, hay cánticos, hay salmos, hay canciones espirituales. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra cultura. Y sabe que a mí me encanta cuando yo así de costadito miro a los niños, que ellos están creciendo y ellos me preguntan, ¿puedo levantar las manos? No, yo veo que otros lo hacen y ellos también. Me encanta verlas adorar y levantar sus manitos y verlas cantar, porque están abrazando lo que es la cultura del reino de Dios. Amén. Y dice que también cultura tiene que ver todos aquellos elementos que caracterizan a una sociedad o un grupo humano en un momento determinado. Cada uno de nosotros tenemos cultura de los lugares que nosotros venimos. Yo acabo de venir de Argentina. Mire, ahí hay una cultura apasionada. Los argentinos somos... ¿Por qué la pastora es así? Bueno, como soy argentina, todavía me puede esa cosa de Argentina, que soy expresiva, que son los romanos, que... ¿no? Es parte de mi cultura, es parte de mi cultura. Pero todos tenemos, de los lugares que venimos, tenemos la cultura de comer tacos, la cultura de comer arepas, la cultura de comer... Aún la cultura tiene que ver con lo que comemos, ¿no? Entonces dice, son expresiones que caracterizan formas de vida. Dice, todos aquellos elementos que caracterizan a una sociedad, a un grupo humano, en un momento determinado. Incluye tantos aspectos materiales como herramientas, arte, tecnología, como inmateriales como la lengua, la religión, las tradiciones, las leyes, ¿no? En resumen, dice, esto es de ChatGPT, esta definición, dice, sí, porque ahora veo, ChatGPT es parte de nuestra cultura. Todos ahora ya enseñamos con ChatGPT, ponemos imágenes, yo esta vez no le quise poner imágenes, ¿no? Pero la cultura, dice, es la manera en que las personas viven, ¿ya? Entonces, yo quiero hacer esta definición para que nosotros entremos al tema. Si realmente somos de cultura del reino, ¿o a qué cultura pertenecemos? Si nos puede la cultura de la tierra, o nos puede la cultura de lo que el Señor Jesús vino a establecer, ¿no? Cultura es la manera en que las personas viven, se relacionan. Hay gente que tiene la cultura de la crítica. Se practica en su familia y todo el mundo habla mal de todo el mundo. Todo el mundo se queja de todo el mundo. Porque en esa casa, esa es la cultura. Si no se habla mal de la gente, si no se critica, nadie es feliz. Hay gente que practica la cultura critica. Hay gente que practica la cultura de la miseria. Nada se arregla. Cristian explicó un poquito de lo que es la miseria, ¿no? Que es como todo lo que tenemos cae en saco roto. ¿Por qué? Porque se puso primero lo personal que a Dios, ¿no? Pero hay gente que practica la miseria. Casas desordenadas, casas sucias, casas, ¿no? Que uno entra y dice, ¿qué pasó? ¿Un terremoto? ¿No? Hay gente que practica la cultura de la miseria, hay gente que practica la cultura del chisme, hay gente que practica la cultura de estar siempre peleados. Y uno entra a la casa y es una guerra continua. Si no hay guerra, no estamos bien. Por algo hay que pelear, ¿no? Sí, pasa eso. Entonces, por ejemplo, yo acabo de venir de ver a mi mamá en Argentina, y en mi casa, en la casa de mi padre, ¿no? Se practica la cultura del grito. Nadie habla, todos gritan. Imagínense cuando estamos 20 o 30 ahí sentados en una mesa, porque encima somos una gran familia, hermanos, sobrinos. Hubo un momento que yo decía, mi mente, ya estoy fuera de la cultura, ¿no? Y me quería ir a dormir. Hagan silencio, quiero dormir.
¿no? Así era mi esposo cuando él nos pusimos de novio y empezó a visitar Argentina, pobrecito, por poco lo perdemos. Sí, sí, mi papá tenía una casa rodante chiquita y él se iba y se escondía ahí porque no teníamos... Pero es parte de la cultura, todos hablan a los gritos, todos se ríen, hablan todos juntos, aún los niños, porque es lo que se practica. Entonces cultura tiene que ver con esto, cómo se vive, cómo se relaciona, ¿no? Y se comprende el mundo y se expresa dentro de una comunidad. Y a veces lo vivimos tanto a esto de la cultura, ¿no? Que no vemos que estamos en un problema. Porque todo lo que se practica se normaliza, ¿no? Y porque muchas veces las tinieblas nos educan para vivir bajo cierto techo de la cultura y no trabajamos para los cambios. Por eso es importante entender esto de lo que es la cultura del reino, ¿no? Dice, se transmite de generación en generación la cultura. Porque lo que nosotros tenemos como hábito, lo vamos a enseñar y lo vamos a transmitir. Porque lo hemos normalizado. O las tinieblas nos han educado y no vemos que estamos bajo una nube de opresión. Entonces, se transmite de generación en generación, adaptándose y transformándose con el tiempo, porque a veces hemos aprendido esto en sanidad del alma, que todo lo que no se resuelve, ¿qué pasa? Se potencia. Entonces, todo lo que no se resuelve, no es que va creciendo de generación en generación. Por eso es importante, Jesús enseñó acerca del reino, lo enseñó desde que Él llegó, ¿no? Sabemos que Jesús estuvo con su madre, creció en la carpintería con su papá, y a los 30 años él empieza su ministerio, y después, ¿no? de comenzar su ministerio, y que dice que el diablo le llevó al desierto, desde el mismo momento que él regresa al desierto, el Señor Jesús empieza a hablar de que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces encontramos allí, y quiero que vamos a ir por varios versículos de la Biblia para entender lo que es la cultura. En Mateo capítulo 4, del 12 al 17, Jesús había salido del desierto y recuerdan que Juan el Bautista era el primo, que Dios lo mandó delante de él a preparar camino, y que Juan había sido arrestado por Herodes. Entonces dice allí, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Y así se cumplió que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, ¿no? Aquí está hablando del ingreso de Cristo, ¿no? A traer la luz del Señor. Dice, y para aquellos que vivían en una tierra donde la muerte arroja su sangre, su sombra, ha brillado la luz. Me encanta porque el Señor no viene, irrumpe en la historia, ¿no? Y lo que trae su luz, y lo primero que hace es que las tinieblas tienen que retroceder. Dice, y a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Y esta era la prédica de Jesús. Esto es lo que el Señor comenzó a decir. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Entonces aquí nos da una clave el Señor Jesús y el escritor de Mateo, que para ingresar al reino de Dios, porque dijimos que hay reino de la luz y reino de las tinieblas. ¿Cómo se ingresa? A través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra griega, metanoia, no se refiere a sentirse
mal, por haber hecho algo malo, la palabra griega metanoia implica un cambio profundo. Y dice de qué? Mente, corazón y dirección de vida. Ahora todos los que estamos aquí hemos entrado al reino de la luz, ¿verdad? Ahora, ¿el reino ha entrado a nosotros? ¿Ha provocado un cambio de mente? ¿Un cambio de corazón? ¿Un cambio de dirección de vida? ¿No? Porque cuando entramos al reino, esta palabra metanoia implica un cambio de dirección en nuestra vida. No sé, antes era que me drogaba, era alcohólico. Y a veces dejamos esas cosas. Pero ¿qué tal la cultura? ¿Qué tal la cultura que aprendemos? ¿Qué tal eso de que traemos de que yo soy macho, remacho y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? ¡Híjole! ¿Qué tal eso de vivir peleando, gritando, la miseria, el desorden? Porque entrar al reino implica que vamos dejando. Y todo se va direccionando, todo va cambiando. Amén. Y dice, es volverse a Dios con sinceridad, dejando atrás el pecado y el egoísmo. Y el pecado es fácil dejarlo, pero el egoísmo... A veces lo tenemos arraigado como cultura. ¿Cómo que tengo que venir a lavar los baños? No tengo tiempo para los baños. No tengo tiempo para... ¿Qué piensa el pastor? Que yo no tengo nada que hacer. Mira, el pastor Zaira, estuvieron ayer hasta las 11 de la noche acá regalando un toile. Desde las 5 de la tarde. Fácil dejar el pecado. ¿Qué tal el egoísmo? ¿Qué tal el egoísmo? Cuando alguien nos pide, ¿podemos correr la silla? No, que van a protocolo. Cuando alguien nos dice, vamos a ir a evangelizar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienen que traer transformación. Venir al reino tiene que traer transformación. Y hay que dejar de lado el pecado y el egoísmo, que muchas veces es lo que más cuesta, es rendirlo a la cultura del reino. Rendirlo a la cultura del reino. Entonces, ¿qué es cultura del reino? Es un estilo de vida que refleja los principios y los valores del reino de Dios. Pregunta. ¿Todo lo que usted practica refleja los valores y el reino de Dios? Y yo digo que no también. Porque hay algunas cosas, ¿no? Que ay, Señor, perdón. Pero recuerdan esto. Arrepentirse es metanoia, cambio de dirección. No volver a practicar. Entonces dice estilo de vida que refleja los principios y valores del reino de Dios, tal como lo enseñó y vivió Jesucristo. No es solo teoría, sino una forma de vivir práctica y visible de día en día. ¿Ya? No es teoría, todos los días. En mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos en la universidad, es transmitir el reino de Dios, ¿no? Llevar el reino de Dios en cualquier lugar donde estoy. Amén. Entonces, ¿qué implica vivir en cultura del reino? Lo primero que tenemos que entender es que el reino es la dimensión espiritual donde Cristo mora. ¿Puede decir conmigo? Reino es la dimensión espiritual donde Cristo mora. No gobierna su egoísmo, no gobierna su alma, sus emociones. Ay, no, hoy no tengo ganas de ir. Ay, no, hoy no tengo ganas de ayudar.
Ay, no, a los que lo gobiernan el alma, no. Parece que para venir a ayudar hay que mandarle un meme que diga, usted ha sido cordialmente invitado a venir. Entonces se sienten tenidos en cuenta, porque si no, el pastor no me tuvo en cuenta. Venga, hermano, hace falta ayuda. Deje esa cultura del alma. La cultura del alma. Que todavía nos gobierna. Amén. Entonces el reino es la dimensión espiritual donde Cristo gobierna. Jesús es Rey, no solo Salvador. Porque a veces nos quedamos con Jesús nos salvó y nos olvidamos que Él es Rey. Y si Él es Rey, Él gobierna mi vida. Amén. Diga conmigo, si Él es Rey, Él gobierna mi vida. No Trump, no andamos todos en pánico. ¡Ay, nos van a deportar a todos! Hermano, ¿quién gobierna en tu vida? ¿Gobierna el temor? ¿Gobierna la inseguridad? ¿El afán, la ansiedad? Jesús dijo, vengan, busquen el reino de Dios y todo lo demás se les va a resolver. Pero nosotros queremos todo resuelto y después ponemos a Dios. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, cuando sea más grande voy a servir a Dios. ¿Por qué? Cuando sea más grande. ¿Vas a dejar que el pecado te destruya y cuando vengas todo destruido le va a dar lo que te sobra al Señor? Porque la gente no entiende que el que practica pecado, practica muerte. Entonces, a veces queremos dejar que los deseos carnales nos gobiernen. En los deseos carnales. Pablo lo pone bien clarito cuando hace una lista de los deseos carnales, que dice que son contra el espíritu. Esto de cultura de reino tiene que ver por dejarte gobernar por Cristo y vivir la vida del espíritu, que es contraria a la vida de la carne. Que Pablo dice que la vida de la carne está viciada con deseos engañosos. Dice celo, envidia, gritos, pleitos, fornicación, adulterio. Y siempre que practicamos estas cosas, no estamos practicando el reino. Amén. Amén. Entonces Jesús es Rey, no es solo Salvador. No basta con creer en Jesús para ir al cielo, porque al cielo vas a ir si aceptaste a Jesús como tu Salvador. Ahora, como dice el pastor siempre, no llegues al cielo con las manos vacías. Entonces, vivir en la cultura del reino significa someterte a su autoridad todos los días, reconociendo que Él gobierna nuestras vidas. Y ahí, él puso otra vez este versículo, pero creo que el otro, y la versión amplificada, dice, busca, pero buscad el reino de Dios. Esto de buscar dice, apúntate, esfuérzate. ¿Te estás esforzando? ¿Te estás esforzando? Dice, apúntate, esfuérzate. En primer lugar, su reino y su justicia. Ay, cómo me gusta la justicia. Le quiero pedir al Señor que me dé 5 minutos, porque algunos me da ganas de agarrarlos del cuello. Pero el Señor dice, no, deja que yo me encargo, que es lo que más me cuesta. Su justicia, o sea, su forma de hacer y ser correcto. Porque nuestra justicia, y bueno, y si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Si ese no me perdona, yo tampoco lo voy a perdonar. Si ese no cambia, yo tampoco voy a cambiar. Eso es parte de nuestra justicia y no es justicia del reino. Dice, y luego todas estas cosas, tomadas juntas, te serán dadas además. O sea que cuando vos practicás la cultura del reino, todo lo demás, el Señor se hace cargo. Nosotros tenemos como costumbre practicar todo lo demás y después querer el reino de Dios. Y no es así. Entonces, cultura del reino, el próximo, vivir según los valores del reino. Si vos decís que sos del reino de la luz, tenés que vivir bajo los valores. ¿Cuál es uno de los valores que Jesús enseñó en el Sermón del Monte?
amar a los enemigos. Y esto tiene que ver directamente con la justicia propia. Porque es difícil amar al que te lastimó, al que te hirió, ¿no? Pero Jesús enseñó. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a todos los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Sí, amén. Pero lo vivimos, lo vivimos cuando tenés a alguien en el trabajo. Yo a veces digo, dame amor, Señor, porque si no te lo mando. Mire, yo cuento siempre esto porque nosotros a veces pensamos que tenemos todo superado en la vida, ¿verdad? Y yo siempre digo que cuando yo me casé grande, 35 años, bien grande, y yo era independiente. Me encantaba mi vida independiente. Yo iba, andaba, venía, hacía, deshacía. ¿Qué? Cuando me casé, lo primero que Dios me trató, ¿qué fue? El egoísmo. El egoísmo. Qué difícil. Cuando pensé que ya lo tenía resuelto, que había aprendido a compartir la cama, que había aprendido a comunicarme, ¿qué cree? Nace azul. Ella me enseñó que no sabía nada del egoísmo. Yo a veces quería abrir la puerta y dejarla del lado de afuera. Dicho sea de paso, ¿les conté que voy a ser abuela? Ah, bueno. Me había olvidado, les voy a recordar esto, voy a ser abuela. Sí, porque ahora ustedes me van a tener que aprender a compartir, porque yo voy a tener que ir a ver más seguido para Arizona. Pero bueno, nació Azulita. Mire, esa chica lloraba 5 meses lloró. Literalmente, yo quería abrir la puerta y dejarla al lado de afuera. Digo, Señor, ¿será pecado? Esa chica me agotó los 5 primeros meses. ¿Qué fue lo que más me tocó, lo que más más difícil era? Porque siempre fui esto de que amo la presencia del Señor, amo perderme en la alabanza, en la adoración. A mí no me importa si hago el ridículo, hermano. Y no me importa, no, a veces me veo haciendo el ridículo cuando veo los videos que dije, ay, soy gorda. ¿Cuándo me puse gorda? Si antes era flaca. Porque claro, veo este cuerpo, pero con mentalidad de flaca, ¿no? Que me quedó de mi época que era soltera. No, compartimos, ¿no? Por ahí me miro y digo, estoy haciendo el ridículo. O cuando me invitan a predicar por otros lados y veo los videos y digo, ay, nadie es misericordioso conmigo, me agarran en las peores poses, toda borracha, toda desalineada, los pelos todos parados. Bueno, no importa, para mí me encanta. ¿Qué fue lo que más me costó? No poder disfrutar de la presencia del Señor porque la tenía que cuidar. En los cultos, le debe haber pasado a los que son padres. Porque antes yo me encerraba, podía estar horas con el Señor, podía orar, interceder, podía... Y cuando ella nació, no. Y Dios me trató allí. Y bueno, Melo vino a ser como el bálsamo, que el Señor me vio tan rota que dijo, te mando a Melody. No, porque Melo siempre fue toda tierna, toda dulce, ¿no? Ella fue nuestro bálsamo, pero bueno, criarla fue un desafío a las dos, traerlas al reino fue un desafío para las dos. Pero, ¿qué lo que más me costó en esto de aprender a amar? Me costó amar a los que me critican, a los que murmuran, a los que no entienden el precio que pagamos. Y lo que más me costó amar es a mi suegra, literalmente. Saben que cuando es más, yo conocí a Daniel por mi suegra, porque era mi mejor amiga, era una amiga. Y ella me seguía para todos lados donde yo predicaba, me cuidaba. Era una mujer preciosa. Pero claro, yo me casé con su hijo amado, entonces después me odiaba. Y cuando yo la tuve que traer a mi suegra a vivir conmigo, los últimos años de su vida, literalmente me hizo parir esa mujer. Y a veces yo decía, Señor, dame amor para amarla porque no tengo. Soy honesta con ustedes. Pero era algo que yo no podía producir yo misma. El Señor lo tenía que hacer en mi vida.
Y Dios me hizo el milagro de amarla, de cuidarla, de cerrarle los ojos, de ayudarla a cerrar ciclos para que se vaya en paz. Pero cuando hablamos de esto de amar a los enemigos, amar a los que nos maldicen, me encantó Lupe hoy cuando predicó, entró orando y dijo, vamos a arrepentirnos y vamos a pedir perdón. Y dijo, Señor, por los que se quejan, porque el lugar queda más lejos. Dije, uy, en vez de estar contento con el lugar que el Señor nos dio, algunos sueltan palabras, en vez de bendición, de maldición. ¿Qué más lejos? ¿Qué más esto? ¿Qué más aquello? Mira, hermano, estamos acá para nosotros todo el tiempo. ¿Usted quiere venir a ayudarlo a ponerlo más lindo? Bienvenido. Cultura del reino, hermano. Cultura del reino. Amar. Cultura del reino. Bendecir. Cultura del reino. Orar por los que te persiguen y te ultrajan. Cultura del reino. Porque la cultura de la tierra se enoja, pero la cultura del reino, las emociones no lo pasa por su filtro humano, sino le pide a Dios, Señor, ayúdame. Esta persona me cuesta, con esta persona no puedo, este jefe, este niño, este adolescente. Dejar de vivir las cosas a nivel humano y pasarlo por lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces, vivir según los valores del reino, uno de los valores que el Señor estableció, ama. Dice, ama a Dios, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amor es un valor fundamental en reino, porque el amor viene de Dios, que Dios es amor. Y si nosotros decimos que tenemos cultura de reino, no podemos decir que tenemos cultura de reino y vivimos ofendidos por todo. Porque Dios es amor y el amor dice que ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que el amor ya está en nuestras vidas. El amor ya está para orar por aquel que es difícil, aquel que es complicado, aquel que... Amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Amén. Entonces, servir en vez de dominar es un valor de reino. Jesús dice, el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mira, hermano, si hay algo que a mí me complica la vida, es que la gente no quiera servir. Porque fui formada por una madre y un padre que lo dieron todo en el servicio. Todo. Todo lo dieron en el servicio. Entonces, servir en vez de dominar. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Parte de la cultura del reino es servir. El servir es un privilegio, no es una condena, no es una esclavitud. Porque Pablo nos enseña que el servicio es recompensado por el Señor. Y el Señor nos dejó ejemplo. Siempre me encanta el testimonio que el pastor cuenta de Marcos Witt. ¿Conocen a Marcos Witt? Un salmista que el Señor usó para despertar Latinoamérica en la época de los 90. Un hombre que nos ha bendecido a todos nos ha bendecido a través de la música, el talento, lo que el Señor ha depositado en su vida. Pero él cuenta que cuando él sale del seminario y lo mandan a una iglesia y llega a esa iglesia, el pastor le dice, qué bueno, Marco, tenerte entre nosotros. Él venía como el pastor de adoración. Dice, la verdad que te estábamos esperando, te necesitamos, pero tenemos un problema. El janitor se enfermó y necesitamos a alguien que limpie los toiles. Y le entregaron en vez de un micrófono un cepillo. Y dice que él se... Sí, porque eso pasa con todos los que recién se gradúan, ¿no? Que se piensan que son
Benny Hinn o no sé, que tienen todos los ángeles que los rodean, ¿no? Y sí, porque a veces estoy muy ungido. Mejor ni digo lo que dice la profeta Verónica, que algunos caminan así. Muy ungido para acomodar las sillas. Ah, no, yo soy del grupo de alabanza. Yo no limpio toile. Él le tocó limpiar los toiles. Y dice que mientras limpiaba los toiles y se quejaba, el Señor le dijo, si no me puedes limpiar acá, si no me puedes servir acá, nunca lo vas a hacer sobre una plataforma. Y dice que dijo, no, Señor, voy a limpiar. Y todos los toiles que me pidan, Señor, y todo. Y el toile se convirtió en su lugar de adoración. Porque esto es servir en vez de dominar. Apreciar el lugar, si se hace con la alabanza, con la predicación, con la enseñanza, pero acomodando silla. ¿Saben, hermano? Yo era chiquita, los lunes teníamos reunión de damas. Ahí me llevaba mi mamá a la reunión de damas, a las 3 de la tarde. Un calor, hasta las 5, 5:30, que así el sol caía perpendicular sobre la cabeza. Teníamos que caminar 10 bloques, 10 cuadras para llegar a la iglesia y estar en la reunión de damas, y ahí me tenía mi mamá. Marte, sacar piojo. Mi iglesia tenía un orfanato. Entonces el martes, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, mi mamá iba a sacar piojo. Había 120 niños. Y mi mamá se sentaba en el sol, agarraba los pibitos, lo ponía acá y me enseñó a sacar piojo también. Así que si alguien tiene un problema con piojo, yo soy experta. ¿Verdad? Y mi mamá iba al hogar de niños a cocinar, iba a sacar piojo, iba a lavar ropa. 120 niños. Imagínense lo que era ese lugar. Sin mamá. Había celadoras. Había que ir a limpiar las piezas, había que lavar los colchones. Ahí estuvo mi mamá. Ahí estuvo mi mamá. Nunca cobró un centavo porque era servicio para ella. Siempre digo que si hay alguien que me enseñó lo que es el servicio, es mi mamá. Mi papá compró una vaca, por eso no tomo leche, porque el olor a la leche recién ordeñada me asqueó. Pero mi papá compró una vaca para que los chicos tuvieran leche recién ordeñada. La iglesia donde yo me congregaba, una iglesia para unas 800.000 personas, la levantaron mi pastor juntos con mis padres, ladrillo por ladrillo. Tengo fotos de mi mamá, yo tenía 5 años, mi mamá embarazada casi de 9 meses, pegando ladrillos. Crecí limpiando el piso de mi iglesia. El pastor decía, necesito los adolescentes lavando el piso. Ahí íbamos todos. Tenía una caída así, ¿no? Y era de cerámica el piso. Entonces echábamos agua y nos arrastrábamos por el piso con uno limpiando la iglesia. Llegaba a la iglesia y el pastor me decía, tenía una hija que se llamaba Elsa de mi edad. Elsa y Miriam, vayan a limpiar el bautisterio. Y ahí íbamos, nosotras dos. 12 años tenía cuando mi pastora me sentó en su cama, me enseñó a dar una clase para niños. Y con 12 años, la pastora agarraba a la hija y a mí, porque mi pastora tenía una pierna más corta, tenía problemas en el corazón, tenía fibrosis, pero estaba a cargo de los 120 niños y de la iglesia. Y nos llevaban a la parada, nos subían a un colectivo, viajábamos hasta la afuera de la ciudad, nos bajábamos, caminábamos como una milla entre el campo, llegábamos a un barrio extremadamente pobre, en un terreno que era para jugar soccer, juntábamos todos los niños, mi amiga de 12 años y yo de 12 años, juntábamos un promedio de 70 niños, dábamos la escuela dominical y nos volvíamos. Pero nosotras fuimos la pionera para que después de la escuela dominical, en ese lugar se abriera un anexo, se abriera una iglesia. Servicio, en lugar de dominar. Cultura de reino, hermano. Cultura de reino. El servicio no solamente en la casa de Dios, en su casa. Hay hombres que dicen, no, yo soy hombre, yo no hago esto. ¿Perdón? ¿Qué cultura estás practicando?
¿La de machismo que te trajiste de tu país? ¿O la de reino? Que puede ser una sola persona con la otra. Yo te ayudo a cocinar, yo te cuido a los chicos, yo te hago esto. Algo que con mi esposo comprendimos es hacer equipo, hacer uno. Y desde que llegué a este lugar, he cambiado transmisiones, aprendí a poner Chirac, sé pasar el tape en las paredes, aprendí de todo acá con él. Así que tener una iglesia no ha sido nada, Daniel. Servir. Servir. Me encanta que él llegue a casa y que encuentre comida recién hecha. Me encanta que entre a mi cuarto y que la cama esté tendida y limpia porque él va a dormir en esa cama. Cultura de reino. Cultura de reino. Pero cuando él me ve atareada, estudiando y preparando, y que tengo Zoom y que predico acá y que predico allá, porque usted a lo mejor no sabe todo lo que hago en la semana, él llega a trabajar y se me ve muy... Él va, lava la ropa, limpia el baño, odio limpiar el baño, les aviso. Porque queremos practicar cultura de reino y le hemos enseñado a nuestras hijas cultura de reino, orden, porque el desorden no es de cultura del reino. Tengo una que es bien desordenada. Le dije, mira hija, el desorden da lugar a las tinieblas. Así que si vos querés tener un espíritu acá que te oprima, seguí así desordenada. Ay, no, mami, ya lo arreglo. Amén, hermanos. Cultura de reino, no la cultura de tu carácter, de tu rancho, ¿no? Acá vengo yo. ¿Está practicando usted cultura de reino? ¿O todavía Ya me tengo que ir, ¿no? Ay, me falta un montón. Pedro 1, 5, el 2 y el 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Miren, hermanos, no sé si está bien que lo cuente. Mi esposo es voluntario. Creo que yo soy voluntaria también, porque desde que yo era la única que cobraba en este ministerio, ahora tampoco cobro. Desde que el pastor decidió rentar este edificio. Pero no solamente él ha decidido, necesitábamos $15,000 para entrar acá. Y él fue de su plata y lo puso para que todos tengamos un lugar mejor. Así que deje de quejarse. Amén. Deje de quejarse. Ame este lugar. Porque en la medida que nosotros amemos y cuidemos, la presencia del Señor va a descender en este lugar. Amén. Entonces dice, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Cristo nos vino a enseñar eso, que nosotros teníamos que tener señorío, sino servicio. A los que tengo adiestrando, ya, si estoy encargada del grupo alabanza, si estoy encargada del grupo del protocolo, servicio. Si usted quiere servicio, siempre servicio, va a recoger servicio. Amén. Entonces, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis una corona incorruptible de gloria. Fíjese que esta corona está asociada con lo que nosotros hacemos, con el servicio. En cómo nosotros rendimos, ofrecemos el servicio. Amén, hermanos. Diga cultura de reino. Claro, está tan claro en la escritura. Si no leemos la escritura, ese es el problema. No sabemos cómo vivir. Entonces, perdonar sin límites. Ay, me olvidé un paréntesis ahí. Mateo 18:21, no me voy a quedar acá porque si no me quedo a vivir. Pero más tarde Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi compañero creyente que sigue ofendiéndome? Mire, hermano, siempre va a haber alguien que lo ofenda. Porque mientras nosotros
practiquemos la cultura del alma, de la carne, siempre vamos a estar ofendiendo a otro. Y dice, ¿cuántas veces? 7 veces Pedro se creía re justo, porque según el libro de Amós, dice que por 3 o 4 veces que hablaron los profetas, entonces se creía re justo, que, 7, yo voy a poner 7 porque más lindo 7, perfecto. Y Jesús le dijo, no 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Otra versión dice, en un día. ¿Vieron cuando decimos, es la 4ª vez que te lo digo? A ese que te hace la vida imposible. Ponele cara de iguana. Sé paciente. Dísele cómo te usa el Señor conmigo, hermano. Para que aprenda a perdonar. Y sí, algunos Dios los pone como lija nuestra. Hay gente que dice que hierro con hierro se afila. Y hay gente que Dios la pone para meternos el dedo en la llaga. Yo tengo un par que me da ganas de bajarle un gomerazo. Pero gracias, Padre, porque tengo que aprender a perdonar. Humildad y obediencia. Ay, este me encanta. Este me encanta porque es parte de la cultura del reino. Humildad y obediencia. Y aquí está este pasaje precioso de Filipenses 2, 5 y 8. Y mire, considerar el ejemplo que Jesús, dice Pablo, el ungido, ha puesto ante nosotros. Deja que su mentalidad se convierta en tu motivación. Claro, porque todo esto, para cambiar nuestra cultura, lo que necesitamos es transformar nuestra mente. Amén. Porque como dice Pablo en Romano, con una mente que está todavía pegada al sistema o a las costumbres viejas, a veces, como dijimos, aceptamos a Jesús como Salvador, pero no lo aceptamos como el Rey, que Él gobierna en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces Pablo dice, deja que su mentalidad se convierta en tu motivación, la mentalidad de Cristo, no tu mentalidad. Existió en forma de Dios, sin embargo no pensó en tomar la igualdad con Dios como su premio. En cambio, se vació de su gloria exterior, renunciando a la forma de un humilde sirviente. ¿Saben que acá la palabra sirviente en el griego, esclavo? Esclavo. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser esclavos de otro? Y no, pastora, ¿qué me está pidiendo? Camán, pastora. ¿Esclavo de quién? Fue abolida la esclavitud, ¿no? No queremos. Esclavo. Esclavo. Quisiera tener usted una mentalidad de esclavo como Cristo tuvo? Y nos manifestamos todo acá. Porque siempre estamos nuestra justicia, nuestros derechos. ¿No? No, el domingo yo tengo que ir a comer primero, después del servicio. Así que no me pidan que arregle ninguna silla, saque la basura. ¿Qué se piensa la Zaira? Esclavo. Zaira, ¿querés ser mi esclava? Por amor a Cristo. Amén. Yo voy a ser tu esclava también. Por amor a Cristo. Esclavo. Por amor a Cristo. Esclavo. Mi pastor nunca me tuvo que pedir 2 veces las cosas. Mi pastor decía, Miriam, necesito. Sí, pastor. ¿Para cuándo? ¿Cómo lo quiere? Nunca tuvo que venir a decirme, ay, Miriam, por favor, si tú me haces. No, nunca. Mi pastor me decía, se lo conté 1000 veces esto. Esto es para los nuevos. Los demás no lo escuchen. Viene mi pastor y me dice, Miriam, la organización donde yo trabajaba y mi iglesia, la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina. Dice, Miriam, dice, estuve en una reunión de distrito, dice, y me pidieron tu nombre, dice, para que seas directora del trabajo con los niños y adolescentes en el distrito. Eran 3 o 4 estados que tenía que recorrer. Dije, ok, dice, y yo les dije que sí, dice, que te iba a dejar, dice, porque era una elección. Dice, pero te quiero advertir algo. Vas a salir, dice, si salí elegida y vas a salir, me dijo. Él conocía mis capacidades. Dice, vas a viajar mucho.
pero dice, está bien conmigo que viaje, pero cuando vos estás en la ciudad, yo te quiero en la iglesia. Mi iglesia tenía reunión todos los días, hermanos. Lunes teníamos, bueno, las mujeres, el martes teníamos ayuno y oración, el miércoles teníamos administración desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, el jueves teníamos reunión de estudio, yo tenía una célula a cargo, el viernes teníamos seminario, el sábado tenían los niños todo el día, el domingo tenía que el culto a la noche y la escuela dominical, todos los días tenía. Y mi pastor pasaba y decía, era una iglesia de, como ya éramos como 1500 personas, pasaba y decía, ¿y dónde está Miriam? Y yo, acá estoy, pastor. Y yo a veces decía, Él me puso y Él me exige. Amén, Señor. Esclavo. ¿Saben que en la Biblia hay un tipo de esclavos que eran esclavos por amor? Cuando alguien había sido comprado como esclavo y estaba al servicio de alguien, y en ese servicio había hecho familia, habían hecho hijos, después de determinado tiempo de haber servido como esclavo, lo tenían que dejar ir. Pero esa persona había hecho familia, había hecho raíces. Y como había hecho familia y había hecho raíces, nos quería, amaba a su amo, no se quería ir. Entonces él mismo se ofrecía a ser un esclavo por amor y iban y lo ponían contra una puerta y con una lena le clavaban, le atravesaban la oreja y dejaban una marca de esclavos por amor. Cristo fue nuestro esclavo por amor. A nadie le pidió. Él decidió dejar la gloria. Él decidió. Dice, a nadie pide mi vida, yo pongo mi vida, dijo Jesucristo. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Se olvidó, dice, se volvió humano, se humilló, se volvió vulnerable, eligiendo ser revelado como hombre y fue obediente. Y fue ejemplo perfecto, incluso en su muerte. La muerte de un criminal por crucifixión. Si nosotros no hemos aprendido humildad y obediencia de Cristo, no hemos aprendido nada. Nada. La humildad es la actitud de reconocer nuestras limitaciones, errores, debilidades, sin orgullo ni arrogancia, y actuar con sencillez hacia los demás. ¿Es humilde usted? Hay gente que piensa que es humilde. Pero en el trato, en la práctica, la humildad no es lo que se practica. Dice, ser humilde no significa menospreciarse, sino tener una visión realista y equilibrada de uno mismo, sin creerse superior a los demás. Contrario a la humildad, ¿qué es? La soberbia. La soberbia. La soberbia es como el mal aliento, el que lo porta no sabe que lo porta. Pero uno reconoce a un soberbio porque es inenseñable. Inenseñable. A un soberbio no se le puede enseñar nada. Siempre tiene la razón en todo. Y algo que Cristo carecía era de soberbia. Porque él no dijo, no, mire, yo soy el hijo de Cristo, del Padre, vine acá a la tierra y ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. No, la Biblia nos enseña que en todo su ministerio, todo su tiempo terrestre, él estuvo sujeto al Padre. Hay gente que no se sujeta a nadie. A nadie. Porque en su soberbia mental se piensan que son mejor que todos. Mejor que el pastor, mejor que la pastora, mejor que este líder, mejor que el otro líder. Y deciden vivir vidas independientes. Y pueden estar toda una vida en una congregación sin someterse, sin ser humildes. Y portan su orgullo como, acá vengo yo. Amén. ¿Cultura de reino? ¿O nuestra propia cultura? Obediencia. Obediencia es la disposición de escuchar. La enseñabilidad empieza por ahí, escuchar, aceptar, cumplir instrucciones, mandatos o normas provenientes de una autoridad legítima.
escuchar. Yo tengo gente a la que escucho que está por encima de mí. No somos independientes, ni el pastor ni yo. No estamos acá, decimos acá se hace lo que nosotros decimos. Primero escuchamos al Espíritu Santo, escuchamos al Señor. Segundo, tenemos gente que nos acompaña en lo que estamos haciendo. Nos acompaña, porque entendemos que nosotros mismos podemos cometer un error y necesitamos gente que nos ayude, que nos corrija, que nos diga, van bien o van mal y corrijan esto en su vida. Y en eso tratamos de ser obedientes y tratamos de ser humildes. Aunque a veces nos cuesta, ustedes piensan que a nosotros fue fácil salir del lugar donde estábamos cómodos. Pero el Señor dijo, yo no puedo estar un día más acá. Y dijimos, bueno, Señor, a ver cómo lo haces vos. Porque queremos ser obedientes. Entonces, escuchar, aceptar, cumplir instrucciones, mandatos, normas provenientes de la autoridad legítima, con respeto y responsabilidad. Me duele cuando la gente no es respetuosa. Que piensan que porque es una mujer que está dirigiendo un área, no la tenemos que respetar. Ojo, Cristo te está viendo. Ojo con esto. Cuidado con esto, varones. Y cuidado, mujeres también. Porque cuando Dios pone a alguien, Dios los va a respaldar. Amén. No me quiero enojar con esto, pero bueno, perdón, hermanos. Soy apasionada, todavía me puede esa parte de mi cultura que obedecer es hacer lo que se nos pide. Y miren esto, no por obligación ciega, sino por respeto. Respeto. Agradezco al Señor que tuve 2 grandes pastores que me amaron y me formaron. Uno era un apóstol del amor, el primer pastor que tuve que después falleció cuando yo ya era una jovencita, y quedó el otro pastor que era un militar. Ese me sacó, así, brillosa me sacó. ¿No? Ese, mire, yo lo amaba tanto a mi pastor. Lo amaba tanto, ¿no? Y siempre lo respeté porque él siempre tuvo un buen cuidado de mi vida, un buen cuidado de mi vida. Creo que lo que él más quería en la vida era que yo me casara. Lo que más quería, él oraba por mí. No saben cómo respeté a mi pastor. Nunca tomé una decisión si mi pastor no, aún decisiones sencillas. Pastor, me invitaron a tal lado, ¿qué piensa? No vayas ahí. Piensa que yo iba y después me iba sola porque total, ya el pastor me dio mi opinión y yo ahora hago lo que se me antoja. Si mi pastor me decía no, yo no iba, punto. Cuando iba a conocer a este hermoso hombre que está sentado aquí en este primer banco, me llama una de mis mentoras y me dice, ¿sabes que el chico que ustedes oran, el de Oregon, porque orábamos por él y no nos conocíamos, dice, va a estar en tal iglesia? Dice, y la mamá quiere que vayas porque él te quiere conocer. No sé si vos me querías conocer, pero tu mamá seguro quería que nos conociéramos. Entonces se quiere que vaya. Y yo dije, bueno, le voy a preguntar a mi pastor. Y fui y le dije, pastor, ¿se acuerda de este chico de Oregon que estábamos orando? Sí. Bueno, va a venir a la iglesia de fulanito esta noche y me dijeron si puedo ir para conocerlo. Dijo, no quiero que vayas. ¿Por qué? Dice, no quiero que vayas. Ahí están pasando cosas que no me gustan, me dijo. No quiero que vayas. Ok. Y llamé a mi otra mentora y le dije, ¿sabe qué? Mi pastor no quiere que vaya, así que no voy a decirle al chico que bienvenido a Oregon, a San Nicolás. Y dijo, ay, pero ¿por qué? Y bueno, si mi pastor no quiere, quiere. Y dije, aparte, no te hagas problema, le dije. Si Dios quiere que yo lo conozca, porque se suponía que al otro día vos te regresabas a Oregon. Si Dios quiere que yo lo conozca, en el tiempo de Dios lo voy a conocer. Resulta que él decide quedarse una semana más. Estaba Dios en el asunto, estaba Dios en el asunto.
¿Vos no sabías? Sí, te conté muchas veces. Bueno, ahora te refresco. Sí, sí, voy. Pero se queda una semana más. ¿Te acordás que te conocí en la otra iglesia? Entonces, al, al otro viernes, eso fue un viernes, al otro viernes me dice, me llaman de vuelta, me dice, ay, ¿sabe que el chico de Oregon no se fue? Era el chico del Oregon, así lo conocían allá. No se fue, pero va a estar en la iglesia de este otro pastor. Le dije, ok, voy a hablar con mi pastor. Voy a hablar con mi pastor. Lo llamé y le dije, y me atiende la esposa del pastor. Digo, ¿Azucena está Joaquín? Dice, no, dice, está en una reunión de ancianos. Dice, nuestra iglesia era grande, tenía muchos ancianos y diáconos. Le digo, bueno, le quería preguntar algo. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le conté. No, lo que pasa es que el chico de oro, dijo, anda. Digo, pero mirá que él no me dejó ir la semana pasada. Ahora venía a otra iglesia. No, anda, yo te doy permiso. Y yo hablo con él, me dijo. Esa noche lo conocí. Esa noche mi corazón quedó flechado. Me regaló unos guantes blancos, me acuerdo. De esos magic guantes que uno se pone y se estira. ¡Ay, qué bonito! Él siempre que iba a Argentina llevaba guante o media. A mí me tocaba un guante. No, pero después nos volvimos a ver. Pero respeto. Yo siempre respeté el parecer de mi pastor. Siempre respeté. Cuando tenía que tomar una decisión importante, siempre respeté. Y para mí su opinión era como si Dios me hablara. Y siempre para mí era como, pastor, ¿qué piensa de esta situación? ¿Qué piensa de esto, pastor? ¿Qué me está pasando esto en el trabajo, pastor? Y no solamente le respetaba, le pedía oración, siempre iba por dirección y siempre Dios lo usó tanto con mi vida, tanto con mi vida. Pastor, voy a entrar en un ayuno de 21 días. ¿Puedo orar? Sí, yo oro por vos. Vení que voy a orar por vos. Entonces, respeto, hermano. Humildad y respeto. Humildad y respeto. Demostrar de que esto de cultura de reino es demostrar que yo también estoy bajo pastor. Tengo quien cuida, quien vela por mí. Que después nosotros somos los que tenemos que dar cuenta al Señor. Porque es lo que dice la carta de Hebreo, que el que va a dar cuenta por ustedes, nosotros. Un día vos y yo vamos a estar delante del Señor y va a decir, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con...? Y no somos perfectos, hemos cometido errores. Pero es una cosa, tenemos un corazón para que usted crezca, para que usted se desarrolle y para que usted aprenda a vivir lo que es cultura de reino. Amén. Humildad. Entonces, cultura de reino trae transformación personal y social. La cultura de reino no es solo personal. Cuando nosotros aprendemos a vivir cultura de reino, amar al prójimo, servir. Cuando vivimos cultura de reino, amamos, servimos, perdonamos y vivimos va a traer una transformación a nosotros en lo personal y en lo social. Va a afectar tu entorno. Donde hay cristianos que viven el reino, hay justicia, hay paz, hay sanidad, hay unidad y hay esperanza. Amén. Quiere decir que nuestros hogares, lo primero que tiene que ser transformado en nuestros hogares. Porque no podemos decir que vivimos justicia de reino y nuestras casas son un ring de boxeo. Estamos todo el día gritando, todo el día peleando, todo el día... No podemos decir que es justicia de reino. No podemos decir que vivimos justicia de reino o cultura de reino si nuestro lugar de trabajo es un lugar de chismento. No podemos decir. Donde nosotros estemos, tenemos que practicar la cultura de reino e influenciar a los que están debajo nuestro. Amén. Trabajaba en un hospital, trabajé en una clínica. Mi primer trabajo fue en un hospital como enfermera. Y tenía turnos rotativos y había una semana que me tocaba trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y mire, y allí aprendí tantas cosas, porque yo crecí en la casa de Dios. Yo crecí como dentro de una burbuja.
Y era buena estudiante, así que estudiar a mí no me causó problema porque tenía las mejores notas, los mejores promedios. El problema fue cuando entré a trabajar y me choqué con el mundo real. Y me encontré la primera cosa que me volvió loca, que todas las mujeres no eran vírgenes. En la clínica donde yo trabajaba, todo el mundo se acostaba con todo el mundo. En la clínica donde yo trabajaba, todo el mundo hablaba, la boca de las mujeres era peor que la boca de un camionero. El lenguaje, la forma en que se comunicaban. Y entré, y saben que entré a trabajar, y no entré a trabajar por mis buenas notas, mi buen promedio, entré a trabajar a esa clínica porque era una clínica modelo, y me tomaron porque era flaca y alta. Y encima la supervisora me dijo, mira, la única razón por la que entré acá porque sos flaca y alta. Porque claro, yo estaba recién graduada, no tenía experiencia, entré a trabajar por eso. Entonces cuando entré a trabajar, tenía 21 años, tenía todos los médicos pervertidos persiguiéndome por la clínica. Pero me planté, estaba determinada, que yo iba a vivir reino donde yo estuviera. Y sabe que entré a trabajar a ese lugar y a las 2 de la mañana más o menos nos juntábamos a tomar el té, el café, el mate cocido, que el mate cocido es yerba mate, pero hecha té, es riquísimo. Si alguna vez no lo probaron, le puedo invitar a mi casa a probarlo. Mate cocido, a Cristian le gusta el mate cocido. Y se juntaban, miren, la de groserías que decían, la de cosas que pasaban, pues se juntaban los médicos que estaban de guardia, las enfermeras que estaban de guardia esa noche. Y yo cuando empezaban con su fatalidad de las cosas que decía y todo, bueno, agarraba mis cosas y me iba. No, Miriam, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No decimos más las palabras. No decimos más, no, Miriam, no decimos más esto, no. ¿Saben qué? En vez de que ellos me impusieran su cultura, les impuse la cultura que yo practicaba. Entonces, para que yo me quedara ahí, nadie decía malas palabras. No lo decían. Tuve 3 años en esa clínica y el Señor me dijo que era tiempo de moverme, que me iba a dar un trabajo nuevo. Pero antes de que yo saliera de esa clínica, 8 de mis 9 compañeras habían aceptado al Señor. Y yo les daba clase de bautismo y de ese grupo de chicas salieron 2 pastoras. Una ya está con el Señor. 3 años estuve en ese lugar. Pero siempre fui determinada. Siempre fui determinada a que iba a practicar la cultura del Señor. Entonces, transformación. Si practico la cultura del reino, donde estoy tiene que haber transformación. Porque soy luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer donde está la luz. Amén. Hay un pasaje que lo pueden ustedes leer, pero habla de cómo cuando el Espíritu Santo descendió, dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, venían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo. Mirá al de al lado y preguntale, ¿estamos unánimes acá o...? Las caras que yo les veo, mira. Vamos a sacar un selfie, ¿quieren? Unánimes. Cada día en la casa ministry, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Hay alegría acá? Hay alegría acá, hermano. Hay alegría cuando usted entra y el olorcito a café. Mire, yo llegué el miércoles a las 5 de la tarde acá, 5 de la tarde. ¿Qué creen que cuando entré estaba sisa aspirando? Mi vida, me la quiero comer a esa sisa. Ustedes saben las citas que yo tengo ahí en mi oficina con los chicos. Las propuestas que me hacen. Vino un día Sammy y me dijo, Mimi, ¿cuándo podemos tener un worship night? ¿Para niños? Sí, para niños. Ya lo vamos a planificar. Hoy estaba entrando yo y me dice, ¿puedo compartir algo con vos? Claro. Nos fuimos a la oficina. Se estaba pensando que qué lindo sería que tuviéramos un summer camp para niños en la playa, me dijo.
y ya me hizo el dibujo, cómo quiere hacer los s'mores y todo. Yo le dije, bueno, te voy a sacar la foto y se lo voy a mandar a los maestros porque lo vamos a hacer. Amo esas criaturas. Y que están creciendo, y que tienen ideas, y que tienen planes. Pero todos tendríamos que tener esa alegría, esa sencillez del corazón. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Saben que este punto aquí que el Señor nos ha dado es estratégico? Es estratégico. Yo puse la dirección en el app, estamos acá 5 minutos, pero la puse porque necesitaba la dirección. Y aquí se dice el lugar de los 3, donde se juntan los 3 condados. No estamos acá por casualidad, estamos porque Dios nos dio esta tierra para que la podamos llenar con el Evangelio de Cristo. Amén. Y que el Señor añada a los que vayan a ser salvos. Estaban cantando, adorando al Señor y dije, Señor, quiero una vigilia. Quiero una vigilia que empiece a las 12 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Y que estemos toda la noche orando acá. Amén. Amén. Y que no perdamos eso, la sencillez, la humildad, la sencillez de corazón. Amén. Porque eso es cultura de reino. Amén. Vida en comunidad, lo mismo. Vida en comunidad. Hechos 4 del 32 al 33, léanlo. Dice que todos los que habían creído eran de un corazón, un alma. Y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno. ¿Podés decir eso? Esto es de todo, esto no es del pastor, esto es de todos. Todos lo tenemos que amar, todos lo tenemos que cuidar. Amén. Así que si te mandan a limpiar el baño, no te quejes, hermano. Hoy vino una persona y me dijo, pastora, yo mañana a la mañana quiero venir a limpiar. ¿Usted me puede venir a abrir? Yo quiero limpiar. Me ofrezco a limpiar. ¿Qué? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud correcta. Es de todos. Todos lo tenemos que cuidar. Todos lo tenemos que cuidar. Amén. No es solo del pastor. Enfoque en lo eterno. Cuando tenemos cultura de reino, tenemos enfoque en lo eterno. Pablo decía, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que que se ven son temporales. Como Jesús dijo, el afán y la ansiedad es temporal. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios. Pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es eterno? La humildad, el respeto, el amor, eso es eterno. Amén. Y eso es practicar cultura de reino. Amén. Un cristiano que vive cultura de reino no solo va a la iglesia los domingos, vive como iglesia todos los días. Amén. En su casa, en su trabajo. No busca poder, busca servir. Amén. No se mueve por conveniencia, sino obediencia. Amén. Ora, trabaja, ama y actúa como representante del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Puede decir amén a todo esto? ¿Puede decir que necesitamos esto apasionadamente en nuestras vidas? Amén. Si sáquele una foto y póngalo en su teléfono. Que le recuerde todos los días que esto es vivir cultura de reino. Esto es vivir cultura de reino. Amén. Jesús termina este pasaje de Mateos hablando esto de buscar el reino de Dios. Pero aquí en Mateo dice, los discípulos le preguntan, Señor, después de todo lo que nos enseñaste, ¿cómo podemos orar? Y el Señor les enseña el Padre Nuestro. Y cuando le habla del Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado. Y después que dice, venga tu reino. Venga tu reino. Ahí está así. Quiere decir que nosotros tenemos que llamar el reino de Dios a nuestras vidas todos los días. Venga tu reino. ¿Saben qué estamos diciendo? Venga tu gobierno.
venga tu gobierno a mi vida, venga tu gobierno, ¿no? Venga, que el cielo, que lo que está en el cielo se manifieste en mi vida, en mi hogar, con mis hijos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Nuestra voluntad está corrompida hasta que nos vayamos de la tierra y tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted cree que en el cielo se practica el egoísmo? ¿El enojo? ¿La soberbia? ¿La ofensa? ¿El chisme? Nada de eso está en el cielo, gracias a Dios. Pero Jesús nos enseñó que tenemos que pedir esto, que venga a nuestras vidas. Y cuando nosotros practiquemos esto, nuestros hogares van a ser transformados. Nuestras familias, nuestra iglesia va a ser transformada. Amén. La versión de la Pasión dice, manifiesta tu reino y haz que todos tus propósitos se cumplan en la tierra como en el cielo. A veces el mayor impedimento para que lo de Dios se cumpla y se manifieste somos nosotros mismos. Y todo lo que nosotros no queremos practicar de cultura de reino. Mientras practiquemos nuestro carácter, mal carácter, nuestras malas mañas que hemos abrazado, que lo traemos, no vamos a dejar que el reino de Dios se manifieste. Pero tenemos que ir pidiendo al Señor, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Hoy venga tu reino. Hoy venga tu reino. Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser obediente, ayúdame a servir, Señor. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto el servir si el carácter de Cristo era el servicio. A mí me cuesta que a la gente hay que empujar, venga, sierva, no servir, no sirva nada si no querés. Pero practicar cultura de reino. Amén.